¿Cuánto hemos cambiado nosotros después de aquel percance? Así es, son cosas del momento, pero ese cariño siempre ha estado y ese respeto no va a cambiar nunca. Señores, el cantante dominicano Omega, ¿se acuerdan de él? Siempre estuvo involucrado en problemas con la justicia allá en República Dominicana, y uno de ellos fue hace como 12 años con nuestra reportera Yelena Solano, cuando agredió a su camarógrafo durante una premiación. Pues la semana pasada, señores, Yelena, durante su cobertura en Premios Hit, se reencontró cara a cara con el cantante y nos cuenta cómo fue su reacción. Pasamos con ella en vivo para que nos cuente. Yelena, cuéntame todo, cómo fue ese encuentro, porque yo me acuerdo de eso muy bien. Hola, hola. Claro, eso dio muchísimo de qué hablar en la República Dominicana. Hola, Clary, hola, Raúl. Señores, ya han pasado muchos años después de ese contronazo de Omega con nuestro camarógrafo asignado en aquel entonces. Pues en esta oportunidad, ambos, Omega y yo, coincidimos en Premios Hit en Punta Cana, y yo quise hablar con él, soltar todo, dejar todo en el pasado y que se termine todo este show de una vez y por todas. Aquí les jalaron. Después de casi 12 años me encontré con el cantante Omega, luego de nuestro altercado en el 2012, cuando cubría una premiación en República Dominicana y le cayó a golpes a mi camarógrafo, enviándolo al hospital, además de destruirle su equipo de trabajo, por lo que fue arrestado, acusado de agresión. Y el escándalo acaparó todos los medios de prensa en aquel momento. Un placer inmenso saludarte. El abrazo se sintió como de corazón. Claro, fue real. ¿Cómo te sientes? Muy bien, feliz, muy contento de lo que está pasando con mi carrera ahora mismo. ¿Cuánto hemos cambiado nosotros después de aquel percance? Así es, son cosas del momento, pero ese cariño siempre ha estado y ese respeto no va a cambiar nunca. Omega ha tenido varios problemas con la justicia dominicana por violencia doméstica y a la ley de armas. Sin embargo, según nos dice, todo eso quedó en el pasado. Me dijeron que has cambiado tú muchísimo. En la vida hay muchas etapas que a veces uno la alarga, pero cuando tú te encuentras contigo mismo, tú entiendes lo que tú estás haciendo mal. Entonces en ese tiempo ahí yo me autorrevisé, digo, tú llegas tarde a la fiesta, ¿verdad? Tienes problemas de agresividad, tú tienes la mecha corta, como dicen aquí en Santo Domingo. Y fui corrigiendo cosas en aspectos de mi vida que en realidad hacían falta, porque me debo a un público, tú sabes, merece una disciplina y un respeto. El cantante continúa imponiendo moda con sus uñas doradas y con el tratamiento que se realizó para cambiar el color de sus ojos. ¿Qué se siente tener los ojos verdes? Oh, yo siempre quería eso desde niño, yo siempre, es algo que yo soñaba. E incluso yo entraba a Google buscando este procedimiento antes que lo inventaran. Okay, ya. Hasta que un día entré y dije, míralo aquí, ya empezó. Y ahí lo analicé y lo estuve viendo por varios años, 4, 5, 6 años. Y después entonces opté por hacerlo. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te ha afectado de repente la visión o todo bien? El proceso fue un poco largo, ya yo tenía un año y pico, 2 años en eso. Omega es uno de los consentidos de República Dominicana. Sus temas siguen sonando y ahora se lanza como actor en la pantalla grande. Viene un tema duro por ahí, gracias a Dios. Y ahora acabamos de hacerle una película. En ella representa un villano que le llaman el carnicero. ¿Vas a volver a los Estados Unidos? Casi, gracias a Dios. ¿Este año tú crees que pasa? Es muy posible que este año sí. Omega ni sabía que yo lo iba a entrevistar, pero de todas maneras el abrazo fue sincero de ambos lados. Cabe mencionar que en la vida uno tiene que aprender a soltar, perdonar, dejar atrás el pasado. Me encontré con Omega totalmente concentrado, maduro, tranquilo, y yo, bueno, pues de mi parte le deseo muchos éxitos, y él viene con varias colaboraciones. Yelena, qué bueno. ¿le dio un abrazo a tu camarógrafo también o no? No, yo tengo otro camarógrafo que es Eri. Eri no estaba. Pero en representación del camarógrafo, Yelena le dio su abrazo también. Qué bueno, Yelena. Qué bueno. Gracias, Yelena. Gracias. Mira, qué bien, me encantó. Bueno, vamos a hacer una pausa. Carlitos está aquí, nuestro productor, y trajo a su hijo aquí al programa. Bueno, uno de 2 hijos, tiene 2 hijos, y está ya tratando por el tercero. Así que ¿qué edad tiene ya el niño? Bueno, el niño tiene 7. 7 años, está aquí con nosotros hoy. Vamos a una pausa, Raúl, ya volvemos. ¿Nos vamos para Puerto Rico? ¿Cuántos días falta para Premio Juventud?